normal, todo. Voy a empezar con la primera parte del taller, gestión de simulación, con un proyecto de edificación de una vivienda multifamiliar ubicado en el distrito de La Molina. ¿Correcto? Sí. Voy a empezar. Bueno, acá aparte tienen las diapositivas de los pasos a seguir. Ok, yo de todas maneras voy a grabar porque no puedo pasar el tiempo. Esto va a quedar grabado y me imagino que va a tener que subirlo el archivo, porque yo ya lo he enviado. Son dos archivos, lo que es el taller 1, simulación 4D de un modelo de construcción. Correcto, ya ustedes lo ven y luego lo hacen. Y el siguiente archivo es el modelo de estructura, que es esto de aquí. Este es el archivo en Revit con versión 2018 adelante, el que les estoy pasando. ¿Ya? Vamos a dar inicio entonces. Bueno, la finalidad de este taller es lo siguiente. Dentro de los pasos que tiene, tenemos aquí la secuencia de cómo realizar una simulación 4D. Hoy día nada más vamos a ver los primeros pasos, que son 3, yo lo voy a remarcar aparte. Vamos a ver qué son el tema de parámetros y filtros de construcción. Sectorización modelo 3D y la generación de grupos de elementos. Correcto, vamos a ver únicamente hoy día. Entonces, eso tiene este archivo, parámetros. Este es un proyecto de vivienda multifamiliar que está compuesto por 8 plantas y 4 sótanos. La finalidad de este proyecto es hacer una simulación. Yo tengo acá un proyecto ya modelado en Revit. Lo pasan. Yo de este proyecto modelado necesito hacer gestión de sus elementos. El primer punto que vamos a ver es el tema de parámetros y filtros de construcción. Este es muy importante para el desarrollo del taller, que lo puedan manejar. El primer parámetro importante que vemos ahorita es el parámetro nivel. Como verán, la edificación se va a construir elementos por niveles, aplicando los criterios de Lean Construction. Por ejemplo, aquí voy a ir a niveles.
Entonces, acá tenemos este archivo, y es un archivo ya preparado. Correcto, ya está preparado. Lo ideal es que ustedes sepan cómo se hace parámetros. Vamos a ejemplo. Vamos a seleccionar una columna cualquiera. Esta columna rectangular de 25 tiene parámetros, no tiene un Revit por defecto de Autodesk, que son los parámetros de construcción. Los parámetros de construcción o el grupo de construcción tiene los parámetros que se utilizan para la gestión de obra de construcción aplicando Lean. Como por ejemplo, el frente, sector, nivel, vaciado, ejecutado, fecha programada, inicio, fecha programada, fin, fecha real, inicio, fecha real, fin, proceso. Todos estos parámetros se introducen dentro del modelado para la gestión. Cuando ustedes inician un trabajo de modelamiento en Revit y ese modelado o proyecto lo van a aplicar en la obra, se tiene que incluir este grupo de construcción con estos, porque en una plantilla normal de estructuras de Autodesk no va a tener grupo de construcción de parámetros. Estos se deben incluir. O se deben crear los parámetros compartidos y para el proyecto. Como por ejemplo, al seleccionar la columna, no solamente puedo saber su área, su volumen, la altura, el tipo de cubrimiento, el código, etcétera, sino puedo saber en qué frente se ubica, en qué sector se encuentra, en qué nivel está, si es un vaciado horizontal o vertical. Puedo saber si está ejecutado o no y puedo introducir datos más. Pero dependiendo de la vista que me encuentro. Por ejemplo, yo me encuentro en unas vistas que deben crear para la gestión. Todas estas vistas que tienen acá en 3D, vaciado, losas, altura, sectorización, restricciones, niveles, Navisworks, incompatibilidad, encofrado, ejecutado y categorías, son vistas 3D que se utilizan para la gestión de obra con BIM. Esto significa que esta plantilla debemos tenerla preparada para iniciar un modelamiento BIM para la obra. El modelador realiza todo el trabajo del modelado a especialidad y una vez concluido, ustedes como gestores van a iniciar la construcción dando la gestión BIM. Yo selecciono, por ejemplo, una viga rectangular, también tiene frente, sector, piso. Este está un vaciado horizontal. Estos datos van a ser tomados en cuenta para nuestro trabajo de gestión 4D. ¿Correcto? Por eso es que se considera
como uno de los parámetros a usar el nivel para la simulación. Podemos saber en qué piso se encuentra el elemento. En este caso se encuentra en el piso 4. Si fuera una viga inferior, está en el piso 1. Será el piso 2. Entonces, cada elemento va a tener un nivel. En este caso, sector 3, si yo le giro y me voy por acá, selecciono columna, y estoy en el sector 1 del piso 5 con el frente 1, vaciado vertical. Todos estos datos, el modelador lo tiene que preparar. El modelador no solamente se va a encargar de hacer el herramienta, sino que tiene que ordenar sus elementos aplicando Lean, o lo tiene, ustedes como gestores deben de crear estas listas para poder hacer una gestión. En este caso ya está creado. ¿Correcto? En este caso ya creado. Entonces, yo al seleccionar un elemento columna, selecciono, este es un pedazo de suelo macizo, también me indica el nivel. Correcto. Como verán, cada nivel es un color diferente. Estos colores también se preparan y forma parte del trabajo que un gestor debe conocer. ¿Correcto? Mayormente el modelador tiene este tipo de visualización 3D. Por ejemplo, solamente estamos con la especialidad de estructuras, ¿no? ¿Qué es esto, no? Usted o el modelador te entrega así, sin darle filos, ¿correcto? Te entrega así. Entonces, cuando en un modelado normal, ustedes entran en un parámetro, las propiedades de la vista 3D, llamada modificaciones de visibilidad. Y en filtros, aquí no van a encontrar nada. Es aquí en la ventana filtros donde van a crear, prácticamente le van a añadir estos filtros para que puedan salir los colores respectivos, como por ejemplo, en el caso de los niveles. Voy a cerrar esta. Y aquí voy a la ventana de las modificaciones. Aquí en filtros, los colores. Por ejemplo, aquí están los colores. Desde el sótano hasta el último piso, ¿no? Estos son los que se representan aquí.
Cada uno de estos filtros se tiene que crear. Es una serie de secuencia de pasos. ¿Correcto? Estos filtros se crean para poder, una vez creado, añadir esta ventana. ¿Correcto? Esto de aquí les voy a explicar claramente en el taller 2. El taller 2, cuando hagamos gestión BIM con Lean, que está incluido en el curso, les voy a enseñar cómo hacer esto. Porque es importante que ustedes sepan crear filtros para que con esto se pueda aplicar al modelado, puedan ustedes generar información más ordenada para gestión. Por ejemplo, yo acá puedo sacar metrados por sectores. Puedo hacer un balanceo de metrados más exacto, teniendo esta información. Por sectores, por nivel, por elementos ya visuales, etcétera, ¿no? Esto es niveles. Esto es uno de los parámetros que se utiliza para la simulación 4D. El otro parámetro es el vaciado. Por ejemplo, acá tenemos vaciado. Voy a seleccionar. Acá, por ejemplo, tenemos todos los elementos vaciados, verticales y horizontales. Si entro al cuadro de la ventanilla visible, solo tengo dos: vaciado vertical de rojo y horizontal de celeste. Todo esto se crean acá. Dentro de estos filtros de documentos se crean filtros y estos van a aplicar a elementos, por ejemplo, las vigas, que es armazón estructural. Todos aquellos elementos que tengan B se crean y va a tener de color rojo. Entonces, este es un tema muy importante, el vaciado. Es otro parámetro que se utiliza para la acción. Vertical, piso 6, sector 1, frente. ¿Correcto? El otro parámetro, el de Navisworks. El de Navisworks. Eso ya lo tengo. Cierro acá. Cierro niveles. Navisworks está acá. Esto es el que vamos a exportar. ¿Correcto? Por último, es la sectorización. Lo que ya les mostré en un comienzo. Sectorización. Esto de aquí. Cada color es un sector. Ahí sector 1, sector 2, sector 3. Bueno, hay más sectores creados, pero solamente tengo 3 sectores a los que
e introducido, ¿correcto? Igual, estos filtros se crean. Sector 1 se aplica a estos elementos: vigas, cimentaciones, escaleras, muros, pisos. Y que sea igual a S1, todos los elementos se va a aplicar de color verde. No selecciono un elemento verde y acá aparece S1. Piso 8, etcétera. ¿Correcto? Entonces, se adiciona, se agrega el color y el elemento se coloca el parámetro respectivo. Entonces, esto es un poco lo que está hablando del Revit. En el Revit hay que tener en cuenta, para la simulación de este ejercicio, aparte del nivel, en qué nivel se encuentra el elemento, si es un elemento horizontal o vertical que se va a vaciar, y lo más importante es en qué frente y sector se encuentra. Bueno, es un solo frente 1, pero tenemos 3 sectores. Ese es el primer paso. Identificar los otros. Una vez identificado, vamos ahora a generar los grupos de elementos. Para ello vamos a exportar este archivo al Navisworks para que lea. Entonces, ¿cómo se exporta? Vamos archivo, exportar, en formato MWC, ¿correcto? En ese formato MWC vamos a exportar desde Revit a Navisworks. ¿Ya? Ese es el formato. Entonces lo guardo y espero un rato. Entonces lo va a ir exportando. Tienen que abrir el Navisworks para poder añadir el archivo que se está exportando. Bueno, mientras demoren a abrirse, yo voy a abrir el Navisworks. Muy parte.
Es el Network Lineage Manage 2018. Esto que voy a ir. Consulta. ¿Hay alguna consulta por mientras? Está exportando ya. Ya está exportando. Ya está. Para la sectorización, los metrados que ser los mismos en cada sector. Los metrados varían. No van a ser los mismos. Varían no en demasiada proporción, lo más aproximado. Correcto. Navisworks. Vamos a añadir el archivo que hemos exportado. Si ustedes lo van a les va a salir esto. Bueno, en este caso, nada, tengo que me voy a añadir, debe estar guardado. Ah, ok. Antes de abrir el archivo, recuerdan que cuando ustedes han exportado, dice NWC. Tiene que estar y pues NWC. Entonces acá está con NWD. Tiene que cambiar a WC. Aquí NWC y lo guarda. Esta es NWC. Olviden el tipo de extensión. Abrir. Aquí está. Esto es lo que yo acabo de exportar.
Entonces, usted pasa mejilla, utilizan el Navisworks por primera vez, les va a salir esto. ¿Ya? Esto, la barra vista, mosquilla para que se oculte. Y en este caso, ¿no? Voy a trabajar presionando clic con este es el Navisworks. Lo exporto para poder visualizar en NWC. Entonces, esta es la forma como exportar. Y la forma de visualizar en Navisworks, tenemos en renderización, va sombra. Cada punto de vista, estilo de visualización a sombreado. Entonces, esa es la... Ahí estamos exportando. Correcto. Entonces, este es el Navisworks. Cuando yo selecciono una columna, quiero ver las propiedades. Al igual que cuando selecciono la columna, yo tengo las propiedades acá. En Navisworks, las propiedades están en inicio, en el grupo propiedades. Y acá tengo las propiedades, en este caso, correcto. Entonces, acá tengo elemento con la rectangular, material, archivo, ¿no? Todos son datos, correcto. Todos estos datos son los que yo tengo acá. Entonces, este es un poquito las propiedades puedo visualizar. Entonces, tengo propiedades, el eje sale aquí. Elemento. Ya, eso en componente debe ser porque este está en español en la Navisworks. En mi caso, el componente, aquí debo ver el sector. Sector 1, tengo este dato sector, este componente en el caso.
Acá que abrir el árbol de selección. Abro el árbol, acá tengo todo el grupo de elementos que está a niveles, de 1 hasta el techo. Está dentro del PC, está en el grupo de pilares estructurales, dentro de columna rectangular de 25 por 80 de concreto. Entonces, esto es todo el conjunto distribuido en niveles. Correcto. Entonces, eso es muy bueno. Esa es una de las ventanitas principales que se utiliza para la simulación. Otra ventanita que requieren, aparte del árbol de selección, tiene los DEX, que en este caso vienen a ser los conjuntos. Administrar conjunto. Es también otra ventanita muy importante para realizar la simulación. Tienen el grupo de árbol de selección, donde están todos los distribuidos. Aquí el de conjunto, que es para crear la secuencia instructiva de cómo va a realizarse las, cuál es el orden. Tenemos que ir preparando. Esto es lo que hay, el árbol selección y el árbol de conjuntos es lo que vamos a esto aquí está esto es muy importante. En propiedades sacan estos elementos. Entonces, ¿cómo puedo yo en este seleccionar un grupo? ¿Cómo puedo usar? Así como acá hemos sectorizado con colores, acá también en el mismo puedo hacer lo mismo. Voy a cerrar. Y yo necesito saber cuál de todos son del sector 1, 2. Yo no lo voy a hacer así. Me va a ser muy difícil todo. Entonces, yo necesito buscar los cuáles son los que pertenecen a los sectores 1 y 3, como el Revit. En este caso, como sé que está dentro de un sector, un elemento o un componente, porque cuando yo seleccioné la columna y mostré las propiedades, la columna era de componente. Dentro del patrón dentro de sector 2. Entonces, es que todo esto es el sector 2, pero para eso yo necesito seleccionar todos los elementos que son del sector 2. Y para ello utilizo esta ventana, buscar elementos. Todo esto me va a buscar en base a lo que yo voy a especificar, que es en este caso los componentes que pertenecen al sector 2. Como ejemplo, ¿no? Tenemos el archivo.
¿Qué categoría pertenecen? ¿Se acuerdan qué categoría era? Era componente, porque cuando ustedes señalaron la columna, estaba dentro de la categoría componente. ¿Y qué parámetro quieren sacar de componente? El sector. Que sea igual. Yo quiero buscar los elementos que pertenecen al sector 2. Entonces, una de las formas es hacer clic en buscar elementos y selecciono la categoría componente, propiedad igual al sector 2 y le digo, búscamelo todo. Automáticamente se señalan todos los elementos que pertenecen al sector 2. Ahora, voy a colocar S1. Búscamelo todo. Y se remarca S1. ¿Correcto? Esa es la forma como yo puedo buscar elementos utilizando. Por eso, vieron aquí, en inglés es fit items, que es el primer método. Buscar el método es para seleccionar. Tengo aquí el paso 2, colocando la categoría. En este caso, nuestro caso es componente. Propiedad es el sector y el valor. Luego, seleccionar todo. Y luego voy al paso 4 para guardar. Entonces, volviendo, voy con el S1. Y le digo, búscame todo. Es el paso número 3. Para ir al paso número 4, tenemos aquí, paso número 4 sería este de acá. Esa búsqueda de los elementos del sector 1, lo he hecho como tengo ese cuadrito de conjuntos abierto, voy a decir que me lo guarde. Que me lo guarde haciendo clic con el nombre S1 y me lo guardo. Si yo no hago esto, no se va a guardar. Todos los elementos que yo busco, de acuerdo a los pasos que especifico, y lo guardo, ya queda aquí guardado. Ahora cambio a S2, búscamelo todo y lo guardo. Y le coloco el nombre S2. Lo mismo hago para el sector 3 y guardo. Ya está. Esto lo cierro. Tengo sector 1, sector 2 y sector 3. Se guardó. Por eso es que ambas ventanas abiertas. En esta ventana todos los elementos, pero de esta ventana de conjunto puedo seleccionar y ordenar la forma que quiero. Ahorita solamente estamos ordenando por sectores, de acuerdo a los parámetros de Revit. Para eso los parámetros de Revit tienen que estar bien hechos, ¿correcto? Porque imagínense, si yo por ejemplo acá coloco en vez de sector 3, coloco, ¿no? Y acá le coloco sector 2. Entonces, ese error tiene el Navisworks. Por eso es que tiene que estar bien. Entonces, ya tenemos los 3 sectores, que es el paso número 4, y el 5 es nombres que hemos creado. Correcto. Una vez hemos guardado la búsqueda de los conjuntos, vamos a aplicar filtros
apariencia de color, perdón. Apariencia de color. Así como en el Revit, también le vamos a aplicar color en el Navisworks. Puede ser con los mismos colores. Por ejemplo, el 2 es amarillo, el S1 es verde, ya, con esos colores. Entonces, para eso, abro la siguiente ventana. Tengo herramientas, la ventana perfil aspecto. Eso es los filtros de Revit. Abro esta ventana perfil de aspecto y acá tengo el selector, ya sea por conjunto o por propiedad. En nuestro caso, va a ser conjunto, by self, por conjunto. Entonces, por conjunto. ¿Por qué por conjunto? Porque tenemos aquí los tres conjuntos, ¿correcto? Porque como lo hemos agrupado en conjuntos, tenemos que trabajar en la apariencia por conjuntos. Entonces selecciono el sector 1. Sector 1, le aplico el color verde. Ponerle este verde. Y añadir. El sector 2 es amarillo o medio mostacita. Ponerle amarillo. Y añado. Sector 2. Y el sector 3 es rojo. Añadir. Y ejecutar. Ahí está. Los colores. Añadir y ejecutar. Y esto ya lo puedo cerrar. Ya tenemos entonces la apariencia. ¿Correcto? Esto es un poco lo que quería dar a conocer. ¿Cómo voy a sectorizar? ¿Correcto? Ahí. Entonces, cuando hagamos la simulación, a trabajar la simulación por sectores. No vamos a empezar de repente por el vaciado del sector 1, cuando se realice el vaciado horizontal del sector 1, inicia el vertical del sector 2 y así, ¿no? Entonces, yo tengo ya esta apariencia de color y empezamos, en este caso, por ejemplo, a crear los conjuntos para la simulación. Esto ya es bastante largo ya, ¿correcto? Los conjuntos que vamos a usar para la simulación solamente van a tener estas propiedades. El frente, el nivel, el vaciado y el sector. Esos cuatro. Todos van a ser frente 1, pero empezamos con el nivel 2 hacia arriba. Nivel 2, vaciado vertical del sector 1. ¿Correcto? Este sería el primer conjunto de vaciado.
Entonces, esto es solamente es cómo se puede sectorizar por colores. Esta es una forma de visualización. Sobre vamos a ir creando los conjuntos, que es mucho más largo de hacerlo, porque como son 8 pisos, vamos a tener que hacerlo uno por uno. ¿Correcto? Volviendo nuevamente a los elementos. Estoy aquí. Entonces, estas categorías que tengo acá, las voy a eliminar haciendo clic derecho, suprimir. Ahora aquí, para empezar con los conjuntos o con la simulación, primero tengo que crear los conjuntos. Y acá voy a empezar con este primer conjunto, que está la categoría que en nuestro componente sería frente igual F1, ¿correcto? Por ejemplo, categoría componente, propiedad sería el frente igual al frente 1. Luego tenemos el nivel. El nivel lo vamos a encontrar en componente, nivel será en este caso nivel 2. Vamos a extender esto. Claro, este es el nivel 2 o piso 2. Aunque debería estar como piso 2, esto no es entonces. Tiene que decir piso 2. Ah, ya, ahora sí. Piso 2. ¿Por qué? Porque están así. Nivel, bueno, en esta como la azotea. Ahí está, nivel piso 6, ¿no? Este debe ser el piso 2. ¿No ves? Piso 02, esto, igual acá, piso 02. El siguiente es el vaciado. El componente, lo voy a encontrar aquí vaciado. Parece que el vaciado aquí, HB. Y aquí recién aparece el vaciado. Entonces sería el vaciado vertical y el sector sí está en componente. Coloco los 4 parámetros. Entonces, solamente quiero que me remarquen todos los elementos que están en el frente 1, 2, que sean verticales y del sector 2. Buscar todo. Remarco los elementos del sector 2. La columna que no se ha seleccionado. Acá se tiene que seleccionar todo, porque si no se selecciona todo es por error. Vamos a buscar todo. Hay un error que no comprendo. O sea, para no hacerme bolas, voy a hacer lo siguiente. Creo que este es un tema por una configuración de idioma. Yo tengo este archivo ya en Navisworks, aparte, luego voy a usar, como se ha configurado parámetros en inglés, yo
y el español a la hora de hacer el cambio se ha desconfigurado. Con este voy. Lo mismo que hemos hecho, voy a hacerlo de manera rápida, repitiendo los pasos anteriores. Primero voy a seleccionar, crear los conjuntos. Aquí está como element, pero es el idioma. Como este archivo se ha trabajado en inglés y yo estoy con el Revit en español, como que se ha desconfigurado. Yo creo que si eso pasa en ustedes, yo tendría que pasarles este archivo en Navisworks para mejor. Solo sería eso, para que no haya problemas. S1, ya. Estoy repitiendo nuevamente los mismos pasos. S2. Y van a ver cómo ya se selecciona todo como debe ser. Ah, no, perdón. Me olvidé de guardar. Buscar y recién guardar. S3. Ahora, un S2 y S3. Ahora aquí con los filtros. Está ahí. Simplemente ejecuto. Vamos a ver por qué no ha salido. Debe estar ensombreado. Así. Ya salió. Correcto. Ahora voy a aplicar por partes. Borro esto. Y ahora empiezo. Acá sería element. ¿Cómo sale acá? Element, frente, y frente 1. Sigo con element, nivel, igual, piso 2. Sigo con element, vaciado, igual, vertical, y voy con element, sector, igual, sector 1, buscar, disminuir esto, y miren, acá selecciona todo. No hay ningún problema, el problema ha sido el idioma, y entonces el archivo está con parámetros, se mezclan parámetros. Si he instalado un Navisworks, es no ha habido problema, no ha sido cambio de idioma. Entonces ahí tenemos esto. Selecciono todo y una vez seleccionado todo, lo guardo. ¿Correcto? Guarda con este nombre. Los mismos nombres que tienen acá, lo guardo aquí. F1, ISO 2, tiene que ser igual, vaciado vertical, S1, y se guarda. Esto vamos a borrar. Entonces ahí tenemos el primero creado. Ahora, el siguiente elemento será
los horizontales. Entonces, lo único que va a cambiar aquí va a ser que los elementos varados no van a ser verticales, sino horizontales. ¿Correcto? Ya hemos guardado verticales. Ahora horizontales, buscar. Y se remarca todos los horizontales que ven ahí del sector 1. Como se remarcó todo, hacen clic en guardar. Y guardan con ese nombre, F1, piso 2, horizontal, C1. Y así. Ese es del sector 1. Lo mismo van a hacer con cada uno de los sectores. Ahora que cambia que es vertical del sector 2. Buscar todo. Y ahí está. Los verticales del sector 2. Y lo guardo. Y así. Piso 2. Vertical, sector 2. Voy a hacer solamente de un piso nada más. Ahora cambio horizontal del 2. Tengan cuidado porque a veces sale incompleto. ¿Ya? Sector 2. Ahora sí. Y guardamos. F1. Piso 2. Vertical. Sector 2. Acá me falta darle espacio. Tengo que darle espacio. Y está. Y por último, el sector es. A ver. Vertical, horizontal. Está. Vertical del sector 3. Ahí está. Guardo. Piso 2, vertical, sector 3. Y horizontal. Tengan cuidado porque a veces no sale completo. Horizontal del sector 3. Ahí está. Igual. F1. Piso 2. Horizontal. Sector 3. Ya está. Mire, por ejemplo, acá hay un error. Acá, sector 3, este es un error de tiene un elemento del piso 8 señalado acá. Pero bueno, eso se puede corregir en el modelado. Entonces, así se tiene que hacer de todo esto, todos los pisos. Entonces, mientras realiza la simulación en base a la secuencia. ¿Correcto? Y así, así, así. O sea, tenemos que generar todos los conjuntos hasta el techo. ¿Correcto? Entonces, este paso es el más no lo voy a hacer. Se realiza y cuando se tenga hecho, ya recién empezamos a introducir cronograma de obra. Correcto. Entonces, acá hay que tener mucha paciencia. Acá de un solo piso son 6. Entonces, aquí tienen que colocar piso 3, vertical sector 1, horizontal sector 1, y así. Ustedes al final
van a generar su secuencia. ¿Correcto? Y esta estaría en la simulación. Y cuando salga la simulación, estar incluso con una cámara, todo esto. Y así. Entonces, ahí nomás nos vamos a quedar en la parte del taller. En la otra semana vamos a tener todo listo y vamos a colocar un cronograma, ya sea de Excel, Project, que son los mismos nombres de las tareas que estamos asignando aquí. Estos mismos nombres de las tareas, ustedes van a ir creando en el Excel o en el Project. Esas mismas tareas de los conjuntos vienen a ser las partidas. Van a colocar todas, a cada una de ellas, un solo día, ¿correcto? Comienzo y fin. Así nada más, sencillito. Solamente como muestra. Eso ustedes lo pueden ir creando, porque después de tener ese programa, vamos a aplicar la secuencia constructiva. Es aquí donde se aplica el 4D. Correcto. Entonces, ustedes espero que llegar hasta ahí. Esto de verdad. Se guarda como formato NWF. ¿Correcto? Ya no como NWC. Como NW se exporta, pero como NWF se guarda. Simulación parte 1. El formato en Navisworks es NWF. Y Revit para el formato es NWC. Ya. Entonces, abrir. Claro, es NWF. También voy a pasar unos archivos más que van a necesitar ustedes para la simulación, cuando hagamos ya animación, que es el almacén, bueno, el camioncito, el micro y la grúa. También lo voy a pasar. Está aquí. ¿Ya? Eso. Y bueno, y este archivo también que los errores del idioma, ¿no? Pero esos son los pasos a seguir. ¿Correcto? Entonces, sobre eso. Vamos a ver si acá está. Ah, bueno, este es el caso anterior. Esto, ¿no? Debe ser NWF. Recuerden que el NWF, ya. Bueno, aquí ya está avanzado, bueno. A ver, simulación. Aquí está dos conjuntos que hasta la azotea. Entonces, nosotros vamos a hacer esto al final, ¿ya? Les voy a pasar la grúa, mixer y el camión.
Esto usted lo tiene que hacer. Todos conjuntos, hasta la azotea. Tienen que ir creando, ya. Ustedes tienen que hacer esto. Yo no lo voy a hacer, sino ustedes tienen que ir haciendo esto, ¿no? Ahí está ya de todos los pisos. ¿Correcto? Yo les voy a pasar estos elementos el miércoles. Ya, entonces, el miércoles avanzamos con la siguiente parte del taller. Ahora, volviendo al Revit, entonces hay que tener en cuenta el tema de los parámetros y filtros. ¿Correcto? El tema de los parámetros y filtros, que es muy importante que ustedes lo conozcan para la gestión. Si el modelador no lo sabe, ustedes tienen que incluir todos estos aspectos. Por ejemplo, aparte tenemos acá tipo de losas. En algún momento se va a tener que hacer un metrado, tal vez, la cantidad de losas que se tenga, ya sea aligerada, macizas, en 1 o 2 sentidos. Por ejemplo, si filtro, acá losa piso, base concreto, escalera, maciza, aligerado, colantes. Entonces, también yo puedo identificar qué tipo de losa es. ¿Correcto? A la hora de señalar una, yo acá tengo que es un aligerado con color rojo, y esto es macizo. Y acá el tema de la escalera es escalera. Entonces, todo esto también tiene mucho que ver con la gestión. Entonces, ustedes, este es el trabajo de ustedes en realidad. Luego tenemos el tipo de concreto. Por ejemplo, si el concreto es de 350, bueno, laca, todo eso, 280, 210, 175. Todos estos colores se identifican acá. Otro punto importante son cuando realizan las programaciones semanales. Mayormente se utiliza esto, donde dice, bueno, acá voy a quitarle la caja. Acá no hay nada ejecutado, ¿no? Pero cuando ustedes van a hacer una ejecución, una programación semanal, tienen que crear una vista 3D ejecutado y tienen que tener dentro de sus filtros estos dos. Dentro de la semana, de acuerdo al sector 1 y 2, si es horizontal o vertical, ¿qué elementos se van ejecutando? Por ejemplo, yo solamente voy a poner como ejemplo, ¿no? Señal luna. Acá me sale el ejecutado. Si yo activo esto de aquí, le hago un check y se hace color verde. ¿Correcto? Es porque yo acá le estoy dando un check. O en proceso, le doy un check. Entonces yo voy activando todos los elementos que se van ejecutándose y el proceso. Eso ya se hace un cronograma semanal. ¿No? Dentro de ejecutado van a tener que duplicar vista, que sean una otra vista, o los que se van a dedicar solamente a la programación semanal, únicamente se van a concentrar en esto, ¿no? Y tienen que crear por semana 1, semana 2, todo lo que se van ejecutándose durante
semana, ¿correcto? En restricciones, por ejemplo. Restricciones, yo tampoco no tengo nada. Voy a filtros. Acá tengo todos los elementos que se me hace difícil ejecutar durante la semana. Entonces, esos elementos, por ejemplo, ¿qué podrá ser esta viga, ¿no? Yo le digo que hay una restricción. Bueno, vamos a ver de sus filtros. Restricción es 0. Cuando le pongo 0, o sea, mayor que 0, o sea, 1. Si le coloco valor 1, coloco 1. Hay restricción. Esto se hace color rojo porque hay una restricción ahí. O pueden haber 2, 3, ¿no? Entonces, acá remarco los elementos, ¿correcto? De repente hay problemas para ese tipo 2, entonces hay una restricción. ¿Cuántas restricciones ya tengo que mencionar? Entonces, todo esto, aquí al menos ya está estipulado en los más importantes. Correcto. Entonces, con esto yo puedo empezar a trabajar. Y cuando hagamos el taller con BIM, que es otro taller muy interesante, que yo también les voy a pasar, tengo que preparar. Ya vamos a hacer una semana programada. El sector 3, piso 6. O vamos a hacer un look ahead del piso 4. O una preprogramación del piso 5. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios donde vamos a tapar ciertos parámetros. O, por ejemplo, de losas. Quiero un metrado del piso 6 de losas para poder hacer pedido de materiales. También lo vamos a hacer, ¿correcto? Entonces, eso es un poco el tema de la gestión. Nosotros solamente nos vamos a dedicar con el apoyo de los parámetros de construcción que se crearon, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí los parámetros de construcción. Estos parámetros muy importantes que estén incluidos dentro de la plantilla que el modelador va a realizar. Si no los tiene, se puede incluir, ¿no? Por ejemplo, enlace también, en el otro taller les va a enseñar cómo crear estos parámetros. No es tan fácil crearlos, de acuerdo a los parámetros que yo necesito. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero crear otro parámetro de construcción que no está acá, cualquier parámetro, ¿no? Y tengo que crearlo. Todo esto también lo vamos a ver. Correcto. Entonces, es más que todo es, en efecto, la secuencia del taller. Entonces, aquí tenemos restricción. Aquí lo que está ejecutado y en proceso. Y todo esto también se puede dar varios ejercicios de eso. Que tengo aquí de cursos anteriores. ¿No? Talleres. Taller. A estos ejercicios me refiero. Integración link con BIM.
control de avance, LucaGec, meta, programación, volumen de corte. Entonces, de este mismo ejercicio, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir este archivo, aunque va a ser un poco pesado, pero bueno. Mientras se va abriendo, vamos un poco a Navisworks. Entonces, el Navisworks es para un tema de crear la secuencia. Por ejemplo, crear conjuntos, ¿correcto? Aquí ya prácticamente habla de una animación. Ya cuando veamos el tema de animación, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, esto al final... Bajar. No tengo una pantalla tan grande, pero entonces esta es la animación, ¿no? Se lo más grande. Correcto, entonces ese es el punto. Debemos hacer esto ya en la próxima clase. Entonces los cierro para no confundirlos. Ya se abrió el archivo. Y este es el punto, ¿no? Por ejemplo, la semana llamada 1. Lo que estoy programando, ¿no? Tiene acá varias vistas 3D, ¿no? Entonces, estos son unos ejercicios prácticos. Yo remarco un muro y acá tengo tema programa 01, ¿no? Entonces, acá remarco los elementos. Entonces, esto es lo que yo presento como mi semana programada 1. ¿Cuáles son esos elementos? La escalera, suelo, viga y presento un metrado. Esto le entrego al capataz para que al final de la semana todo me lo ejecute. Y al final de la semana se sabrá si se ha logrado el plan. Pues no, si se ha completado todo lo que yo estoy programando. Correcto. Entonces, todo eso son una serie de ejercicios que vamos a ir haciendo. Igual, esto creo que les había mostrado la entrada. Ahí acá hay un video de simulación. Ahí abrí el video. Ya. Estos son ejercicios que hemos hecho: aprobación de supervisión de calidad, balanceo, LucaGec, pedido de material de losas. Hacer el video. ¿Qué pasó? No, esta es la clase del curso. El video de la clase. Aquí está la simulación. Esta es.
Ahí vamos a ver. ¿No? Qué raro. No debe tener nada. Creo. Simulación TeamLiner. Sí, esa es. Mire, es esa cosita que quedó en el aire, ¿no? Es un tema de error de modelado. Por eso hay que hacerlo bien, nada más. Entonces, esa es la secuencia. Entonces, eso es la simulación. Es uno. Lo otro es con actividades automáticas. A ver, aquí no se grabó lo que yo quería. Allá. Hay un video donde esta grúa baja, losa y coloca. Un video que no se ha grabado acá. Este es, creo. Este es. Ahí está. Entonces, para hacer eso, eso es lo que vamos a, les voy a enseñar cómo hacer esto. Se levanta como si fuera una losa prefabricada y se va a colocar. ¿Dónde voy a colocar? Pero ya dándole más movimiento y todo lo demás, ya está dependiendo, ¿no? Y dejamos ahí la losa. Entonces, esta es una animación con obras preliminares, ¿correcto? Entonces, eso lo vamos a hacer. Ya, eso va incluido como parte del curso. Entonces, ese es el objetivo. Ese es solamente el taller 1. El taller 2, que es gestión vínculo, son una serie de ejercicios. Que también está incluido. Haremos algunos, otros los complementaré con videos externos para que tengan toda la información completa. Por ejemplo, balanceados, que me preguntaron hace un momento. Los sectores no necesariamente tienen que tener la misma cantidad ahí está, ya se ha lenteado ya. No tiene que tener la misma cantidad de metraje, ¿no? Simplemente se balancea. Por ejemplo, sector 1, 45, 69, 55, o sea, en promedio. Es balanceo de metraje de un piso para ir balanceando el trabajo. Correcto. Ejecutado piso 3. Del piso 3 lo que se viene ejecutando y lo que está en proceso.
Esto es un Lucas del piso 4. Los elementos que han sido ejecutados, ¿no? Por ejemplo aquí, los que se han ejecutado dentro del plazo y fuera del plazo, no Lucas G. O sea, ya están ejecutados, pero dentro del plazo, azul, fuera del plazo. Y acá se puede hacer un metrado. Perdón, se puede determinar qué elementos están ejecutados dentro del plazo. Y acá se puede sacar también metrados, pues, ¿no? Depende de la información que yo necesito. Esto es para pedido de material de losas de un piso. Por ejemplo, la cantidad de losas aligeradas y macizas. Aligerado material, y acá puedo obtener a través de fórmulas que también se va a enseñar, por metro cuadrado, cantidad de ladrillos, esto es una multiplicación, se saca el volumen, el factor concreto, y tengo la cantidad de concreto. Entonces, al final voy a tener 6 millares de ladrillos con 13 cubos de concreto. Y en el deciso, igual, ¿no? Bueno, en el macizo no voy a tener nada, sino voy a tener volumen de concreto. Entonces, esto me va a servir para detallar mi cantidad de pedido de materiales de losas, ¿no? Como utilizando la gestión, yo puedo sacar metrados y hacer mi pedido de masa. Y así. Entonces, esto es parte de la parte práctica. Bueno, pues muchachos, las consultas me las pueden hacer ahorita. ¿Tienen alguna consulta por hacer? Bienvenido. José nos dice, ¿qué criterios debo de tener en cuenta para determinar la cantidad de sectores necesarios para un proyecto? Mayormente las juntas. En algunos casos se sectoriza cuando hay juntas de separación. Lo otro, cuando se dividen diferentes frentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo voy a examinar este caso, prácticamente esto ya ha sido un criterio por un, ¿no? Acá que separar de esto, ¿no? Las escaleras también pueden ser un elemento delimitador para poder separar lo otro, las juntas de separación. Antes que cuando se sectoriza tiene que haber un balanceo proporcional, no puede ser muy desproporcionado. Pero ese es el criterio del planificador en realidad. Al criterio de quien se va a dedicar a la gestión de proyectos, a la carrera. Ellos empiezan a sectorizar. Pudo haber sido sectorizado de otra manera, pero aquí, por ejemplo, todo esto era la fachada, ¿no? Y esto ya era la parte del vecino, se podría decir. Bueno, perdón, esto está ubicado en una esquina. Uno es frente. Esta es la parte de atrás. Igual, acá parece que acá está la escalera y ese criterio que han utilizado. Acá, por ejemplo, hay una junta,
Bueno, acá no veo punta, pero aquí la forma, esto, para de esto, también a veces la forma geométrica de los elementos puede ser un elemento que ayude a crear unos sectores. Esto depende del que planifique. ¿Alguna otra pregunta? No ha habido esta noche problemas con el audio, ¿no? Felizmente. ¿Otra pregunta? La pregunta. ¿Quién? Bueno, parece que somos solamente 5, algo tarde también. Yo entiendo que no. El próximo miércoles es eso, pero yo sí, mal puedo hacer la clase. Feriado, no tengo ningún problema. Es mejor hacerlo para no retrasarlo. Entonces, parece que hay más preguntas. Y es un poco ya es tarde también. Si no hubiera más consultas, ya ahora estaríamos cerrando la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Igual las consultas las pueden hacer en la plataforma, todas las preguntas que quieran hacer. Todo, chicos, para poder ya finalizar la clase.